Se estima que alrededor del año 200 de nuestra era, grupos zapotecas comenzaron a establecerse en el sitio. Tras la caída de Montalbán, que fue en el siglo IX, cobró gran importancia. Alcanzó su apogeo hacia el año 1200 y se conservó la preeminencia en el valle de Tracolula hasta la conquista española. Llegó a tener unos 15.500 habitantes en la actualidad Mitla. Es una ciudad viva y activa, que contiene y rodea parte de la zona arqueológica, por lo que el visitante puede asomarse a la existencia cotidiana de una comunidad zapoteca. 5 conjuntos de arquitectura monumental son evidencias de la antigua Mitla. En el que está es el grupo del norte, el grupo de columnas, el grupo de arroyo, el grupo del adobe o también conocido como el grupo del Calvario y grupo del sur. Estos dos últimos proceden de una época anterior y se asemejan en estilo a Montalbán, que son plazas delimitadas por palacios erigidos sobre plataformas. Los otros tres están conformados por 3 patios cuadrangulares que se intercomunican con pasillos y están circundados por vastos salones cuyas fachadas y muros interiores ostentan una profusa y compleja decoración geométrica de mosaicos de piedra finamente labrada. Notable por su variedad, característica del estilo zapoteco tardío y motivo de su admiración de propios y extraños, entre esos edificios se destacan el Salón de las Columnas, cuyo interior tiene una fila de tales elementos arquitectónicos, tallados en una sola pieza de piedra, cumpliendo la función de sostener y decorar. Grupo del arroyo. La distribución de los edificios es similar a los grupos de la iglesia y de las columnas, y es probable que se construyera por la misma época. Se encuentra parcialmente cubierto por rellenos recientes, aunque se pueden observar sus muros y dinteles, varios de ellos con decoración. Ahora les hablaré sobre los edificios de los zapotecas. En las ciudades zapotecas se pueden admirar grandes edificios como palacios y templos piramidales. También se pueden observar estelas monumentales elaboradas con figuras de animales o personajes. Los principales ejemplos son Mitla y Montalbán. Mitla se caracteriza por un principal centro ceremonial después de Montalbán. Su desarrollo y esplendor corresponden a la última zapoteca, cuando Montalbán es abandonado a finales del siglo XV. Hoy en día, su nombre náhuatl, Mitlam, pero en zapoteco también se le conocía como lugar del descanso de los muertos, Lioba. Grupo Sur es probablemente que sea el conjunto más antiguo de Mitla y tiene una disposición semejante a la del Grupo Adobes, con una plaza con 4 montículos, de los cuales este es el más alto. Grupo de los Adobes. Se cree que fue construido en épocas anteriores a los otros 3 conjuntos y su distribución espacial es distinta. Se trata de una plaza cuadrangular rodeada por 4 montículos, de los cuales el más importante es el que está situado al este, que al parecer albergó un templo o palacio. Incluso en la parte superior se construyó durante la colonia una capilla católica. Los otros edificios son más bajos y de menor importancia. Todas las construcciones son de adobe, de ahí el nombre de Grupo Adobe. Montalbán fue una de las ciudades más importantes de Mesoamérica. Fundada en la cima de una montaña, se trata de un conjunto arquitectónico sagrado, que suma las costumbres religiosas de diferentes pueblos. Fue construida por varias plataformas escalonadas como pirámides de diferentes alturas. Dentro de la misma se llevaban a cabo diferentes actividades como el juego de pelota, y en estas también figuraban relieves labradas en las losas de piedra, cada una representando individuos con deformidades en el cuerpo, también conocidos como danzantes. La Gran Plaza, ubicada en el corazón del antiguo centro ceremonial, de acuerdo con los especialistas, fungía también como una explanada para montar un mercado. A su alrededor se encuentran varios templos y algunas residencias reservadas para la clase social gobernante. La plaza central de Montalbán se comenzó a construir durante la fase de Montalbán I, aunque probablemente las obras no fueron concluidas hasta el periodo siguiente. La plaza se encuentra sobre la cumbre del cerro de Montalbán, a 400 metros sobre el nivel del valle. Tenía una forma casi rectangular
con dimensiones de aproximadamente 200 metros de ancho por 300 metros de largo. El eje de la plaza está ligeramente desviado hacia el noroeste. Este espacio arquitectónico constituyó el corazón urbanístico de Montalbán, y en torno a él se encontraban las principales edificaciones de la ciudad. Se tiene en cuenta que los mesoamericanos precolombinos no poseían máquinas, animales de carga ni herramientas de hierro. Por lo tanto, el aplanado de la cumbre de Montalbán solo pudo ser realizado por una sociedad con un poder altamente centralizado, cuya organización fue necesariamente anterior al inicio de las obras urbanísticas de la ciudad. La Gran Plaza llegó a ser un espacio destinado al mercado, que reunía comerciantes que visitaban y se congregaban en Montalbán, los cuales provenían de regiones circundantes, así como zonas aún más lejanas. Se comerciaban todo tipo de productos, entre ellos plantas, alimentos y objetos destinados a la veneración. Plataforma Sur. Es la construcción más alta de Montalbán, con 40 metros de altura, y se identifica fácilmente por sus dos cuerpos que la conforman. Tiene una planta casi rectangular de 140 metros por lado. Esta edificación de dos cuerpos fue construida durante el periodo de apogeo de Montalbán, entre el 500 y 800 después de Cristo. En la parte inferior del edificio se encuentran unas estelas con glifos propios de la escritura zapoteca, que fue una de las primeras en aparecer en Mesoamérica. En la parte superior de la plataforma se encuentra un patio y dos basamentos piramidales. El principal está ubicado dentro del eje norte-sur de la ciudad y el otro, más pequeño, está ubicado hacia el sureste. En las esquinas de la edificación se reutilizaron piedras labradas de mayor antigüedad. Estas se encuentran también en un muro defensivo que se construyó sobre el monumento después del 800 después de Cristo, limitando el acceso así a la plataforma, que se encuentra en el sur. Algunas interpretaciones proponen la representación de gobernantes o dirigentes de pueblos vecinos de Montalbán, que pudieron haber sido capturados y sacrificados. Existe un simbolismo recurrente que aparenta la castración de los personajes y la obtención de su sangre, tal vez para ofrecerla a las deidades o quizás como culto a la fertilidad. En la secuencia de estelas ubicadas junto al edificio L, hay tanto piedras en posición horizontal como en posición vertical. Las estelas verticales representan danzantes, mientras que las horizontales representan nadadores. El hecho de que estén puestas una junto a la otra se puede deber a que las lápidas entre sí representan un texto para ser leído por los visitantes. En las estelas se representan símbolos y fechas que narran acontecimientos históricos ocurridos en esa época. Los zapotecos desmantelaron siglos después parte de los muros del edificio para reutilizarlos en otras construcciones. Observatorios astronómicos. En la plaza principal de Montalbán no solo se ha levantado un edificio para la observación del cielo, también aprovechamos otros espacios que nos sirven para vigilar el movimiento del sol por las sombras que se reflejan en ciertas áreas de los edificios. En el centro de la escalinata del edificio P y en la parte superior del edificio H se construyeron dos cámaras que nos permiten observar la luz que proyecta el sol. En dos fechas a lo largo del año, el sol pasa por la parte más alta del cielo, en el cenit, y un rayo de luz penetra por un ducto para hacernos saber con exactitud el momento en el que hay que dar ofrenda a Cosijo, a fin de que nos mande suficiente lluvia que humedezca la tierra y llene los yacimientos de agua, y a Pitao Kosovi, diosa del maíz, para que tengamos abundantes cosechas y nuestro pueblo no pase hambre. Al contrario de los demás edificios de la plataforma central de Montalbán, orientados de acuerdo con los puntos cardinales, este misterioso montículo se caracteriza por formar un ángulo de 35 grados que apunta hacia el suroeste, y por su forma de flecha. Se piensa que se trata de un observatorio. La cara trasera está cubierta de relieves conocidos con el nombre de las losas de la conquista, de temática guerrera, en donde se enumeran las ciudades sometidas a Montalbán. Edificio de los danzantes.
Esta es una de las construcciones más antiguas de la ciudad. Lo más destacado de la misma son las estelas, colocadas a un lado del recinto, que representan glifos y personajes en posiciones sugerentes. Hoy se sabe que los glifos se grabaron como representación del poderío militar de la ciudad. Junto a estas también se encuentran algunas otras solamente con glifos numéricos y calendáricos. El conjunto se conforma por un patio central de planta cuadrangular delimitado por varias habitaciones. Durante su ocupación hubo modificaciones para ampliar y dividir algunos cuartos. La característica más llamativa de este edificio es que se encuentra recubierto de numerosas estelas en las que se encuentran representaciones de personajes acompañados de glifos calendáricos y antroponómicos. Las estelas son conocidas como los danzantes, debido a que los personajes que aparecen representados se encuentran en posiciones dinámicas, sobre todo en comparación con otras representaciones humanas producidas por los zapotecos. La ciudad prehispánica de Monte Albán está ubicada en lo alto de una serie de 5 colinas en el punto de encuentro de los valles de Oaxaca. Los zapotecas fundaron este gran centro ceremonial en la cima de una abrupta montaña a 400 metros sobre el nivel del valle. Aquí, el edificio de los danzantes, también llamada Galería de los Prisioneros o Edificio L de Monte Albán, es una de las construcciones más tempranas de la ciudad. Consta de una plataforma que en uno de sus lados tiene talladas una serie de figuras humanas acompañadas por glifos considerados como escritura muy temprana. Es posible que las losas hayan decorado este edificio formando parte de una galería en el lado este de la construcción, formando hileras verticales y horizontales alternadas. Los llamados danzantes fueron tallados en losas de piedra removibles, y los investigadores que han estudiado el área opinan que puede tratarse de representaciones de individuos sacrificados, cautivos de guerra o probablemente mutilados que manifiestan el poderío militar de la urbe. Los rasgos físicos de los personajes tienen características de la cultura olmeca. Las esculturas han sido fechadas entre el 400 antes de nuestra era y el año 200, durante la fundación de Monte Albán, en el preclásico tardío. Aunque por la naturaleza tonal del zapoteco no ha sido posible su desciframiento, las distintas lecturas de los glifos tallados han aportado vocablos que podrían traducirse como... Continuando con el tema de la acústica, que sabemos que se entiende por fenómenos a aquellos sucesos de índole sonora que poseen la capacidad de asombrar a los visitantes de sitios arqueológicos por sus características fuera de lo común y tan sobresalientes que es altamente dudoso que los diseñadores, constructores y ocupantes de los espacios no se hayan percatado de dichas cualidades. Un ejemplo común de los sitios son los efectos de susurros y las impresionantes distancias que el sonido puede viajar en las plazas y en las edificaciones. La arquitectura de los patios hundidos es de gran interés acústico, puesto que la habilidad para modificar el campo sonoro se debe a gran medida a las capacidades de reflexión de las fronteras que delimitan un espacio. Alrededor de la fuente se crea una barrera que protege a la fuente de sonidos no deseados de exterior y la proyecta hacia la audiencia. Con ello se logra que una persona pueda escucharse a sí misma mejor y hace la señal más coherente. Pocas referencias escritas pueden hallarse sobre la construcción orientada a la acústica en la antigüedad. La referencia más cercana a nuestra tradición occidental está relacionada con el antiguo teatro griego, misma que se construía generalmente al lado de una colina para reducir el ruido de fondo. Asimismo, las construcciones griegas y romanas eran edificadas con asientos situados en diferentes niveles, hacia arriba para evitar el ruido por agentes atmosféricos o externos. Es levantado paredes y techo. Sin embargo, la mayoría de las construcciones griegas o romanas no presenta este último, y de hecho la mayoría de estas construcciones mesoamericanas interiores acústico tampoco. El estuco que recubría la estructura y los diversos edificios que conformaban el complejo permiten que la calidad auditiva es muy variada y que en conjunto con la nivelación del suelo genera un efecto de concha acústica, lo que quiere decir que aumenta la mayoría de las frecuencias y por ende se escucha más fuerte. En Monte Albán reporta que las conversaciones mantenidas en un extremo a otro pueden ser oídas sin problema en varias decenas de metros de distancia.
Continuando con el tema de las tumbas, que existen dos tipos fundamentales que hemos encontrado hasta ahora en Monte Albán: las tumbas de techo angular y el techo plano. Pero también hay tumbas más complejas en las que se utilizaron los dos sistemas de techo para dos cámaras. Las tumbas de techo plano son generalmente muy pequeñas, si se exceptúa la número 3 o cruciforme, y hasta ahora la única de este tipo descubierta en Monte Albán. Las paredes están construidas con piedras pegadas con lodo, y a veces revestidas con estuco y pintadas de rojo, o con jeroglíficos, como las tumbas 7, 24 y 28, pero algunas veces se utilizó la roca del cerro para formar paredes del fondo o laterales. Por su planta se divide en 4 clases: las de una sola cámara, las de 2 cámaras, la tumba 4, la tumba 3 o cruciformes. Las de la primera clase consisten en una sola cámara de planta rectangular y generalmente muy estrecha. El techo es plano o angular y la entrada está formada con 2 piedras como jambas sobre las que descansa otra que sirve de dintel. A veces este umbral adquiere mayores dimensiones en las tumbas más elaboradas que pertenecen a las siguientes clases y se encuentran decorada al frente por una cornisa más o menos elaborada. La puerta la forman grandes piedras, generalmente lajas que tapan poco más o menos el claro. No hemos encontrado hasta ahora en Monte Albán grandes piedras esculpidas, tapando las puertas de las tumbas como las que se encuentran en Xosho. Los pisos están generalmente empedrados y en las tumbas más grandes cubiertos con una capa de estuco. Solo en las tumbas más pequeñas y poco importantes se dejó el piso de tierra o de roca. En las paredes de las tumbas grandes se encuentran 3 nichos, uno en el fondo y 2 en los muros laterales. En tumbas menores hay un solo nicho, y cuando son muy pequeñas, este detalle arquitectónico desaparece. Los nichos se encuentran generalmente vacíos, aunque en la tumba 9 había en uno de ellos un cajete, y en la número 27, en el nicho situado en el fondo, había unos pequeños cajetes, vasitos y saumadores de barro sin coser. Aún en la tumba 7, que era tan rica en ofrendas y joyas, no encontramos nada en los 3 nichos. Es probable que entonces se utilizaran para poner cosas que se destruyen sin dejar rastro, como flores o plumas, o bien se construyeron con un fin mágico o religioso que ignoramos. Por ejemplo, para servir de casa a las almas de los cadáveres enterrados en la tumba. La segunda clase está formada por las grandes tumbas y podemos decir que es el tipo clásico de Monte Albán. Las 2 cámaras que forman la tumba están unidas por un umbral, pero sin que haya una piedra que sirva de puerta. Estas tumbas son más grandes y anchas que las de la clase anterior y a veces, como el número 12, las piedras de la bóveda angular tuvieron que ser extraordinariamente grandes para cubrir el claro, que es de cerca de 2 metros. A este tipo de tumbas pertenece por su arquitectura la número 7. La tumba 4, aunque reproduce en general las ideas arquitectónicas del grupo anterior, tiene la particularidad de que su primera cámara está convertida en un corredor curvo que desciende hasta la segunda cámara. Está convertida por medio de escalones. Esta tumba, una de las más hermosas y mejor construidas en Monte Albán, está desgraciadamente saqueada y los murciélagos habían hecho de ella su habitación. Por último, la tumba 3 o cruciforme, aunque no tiene la importancia ni la magnificencia de decoración que aparece en los cruceros de Mitla, Chaga y Guairo, indudablemente pertenece al mismo tipo, pues su planta es cruciforme y su techo formado por losas monolíticas. Son una entidad cultural y un pueblo ubicado al sur de México, específicamente en el estado de Oaxaca, comunidad de etnia indígena y nativa de las tierras del sur de dicho país. En la cultura de los zapotecas se conservaba un patrón constructivo para sus viviendas. Esta consistía en construir cuartos alrededor de un patio central y estas habitaciones tenían unas dimensiones de 20 a 25 metros cuadrados. Existían patios internos de 9 a 13 metros cuadrados con muros estucados. Con esta distribución se conservaban las áreas de uso común como el patio y se separaban de las áreas privadas como las habitaciones. En el caso de los zapotecas serranos, la zona de la sierra es dispersa y se ubica en parte media o alta de los cerros. Las casas cuentan con 2 cuartos techados con un teja, una frente al otro. Desde el origen de la cultura de los zapotecas se ha guardado un patrón de construcción que consiste en una zona central de uso común o patio y las habitaciones alrededor de esta.
El patio principal tenía un vasto altar y otros patios lucían también altares para el culto, el cual se realizaba principalmente al atardecer bajo la advocación del dios murciélago, cuando los últimos rayos solares se filtraban entre los edificios y surgía la luna sobre la plaza. Saliendo de la plaza a su costado se alza el juego de pelota, juego de dioses, en el que luchaban representantes de Quetzalcóatl y de Tezcatlipoca, o sus similares en la mitología zapoteca. Juego mágico o religioso de suma validez para la comunidad. Se dice que el vencedor entregaba gozoso su vida, y que el triunfo de uno u otro dios traería beneficios o males para la tribu. Hacia el fondo de la plaza aún se puede ver la pirámide primitiva de los danzantes de origen olmeca y rodeado de la meseta. Las tumbas innumerables, muchas inexploradas. Lo curioso de este conjunto arquitectónico es que estaba sentado sobre una base asimétrica, una planta de variaciones irregulares, la cual se realzaba la belleza de esa ciudad y de templos en donde se ergía la masa estructural y constructiva. Desechando toda ornamentación superflua, también Teotihuacán tuvo una disposición asimétrica. La razón debe buscarse en la concepción religiosa de un mundo perpetuo movimiento, nunca estático, como ya se ha dicho. La pelota tiene una planta en forma de I, teniendo la peculiaridad de poseer 4 nichos, cada uno localizados en las esquinas de la estructura. Su función se desconoce, pero se presume que era el sitio donde se le colocaba al dios del patrón del partido. También es notable una piedra circular incrustada a la mitad de la cancha, la cual pudo servir para rebotar la pelota. Lo que hoy asemejan escalones o asientos estaban rellenos de estuco y eran paredes laterales totalmente lisas. Por lo tanto, es probable que el juego se haya observado alrededor de estos templos. Conocían fundamentos de los sistemas adintelados, pero lógicamente se utilizaban solo en casos excepcionales, especialmente para vanos y entradas a edificios, ya que conllevan una mayor calidad de los elementos constructivos utilizados y el consiguiente encarecimiento de la construcción. Los más sencillos y primitivos son mediante jambas y dinteles de piedra, por lo que necesitaban obtener las losas de buena calidad y buen canto que garantiza la resistencia necesaria. También se utilizó la madera, buscando vigas de chico zapote cortadas a escuadra. Estas se colocaban protegidas con esteras y luego eran seleccionadas y seguían sirviendo de protección y separación entre las vigas y la mampostería. Al igual que los dinteles de piedra, a estas vigas y a la mampostería, en estas vigas se podía labrar su cara inferior con inscripciones jeroglíficas u otro tipo de representaciones alusivas al edificio en donde se ubicaba el dintel.